Estudiantes, siguiendo en esta introducción de lo que es la química cosmética, hay productos que son, digamos, muy utilizados en lo que es la cosmetología actual y estamos hablando de unos productos que principalmente se usan en la piel y sus anexos, que va a ser los llamados bioestimulantes. Y estos bioestimulantes, lo que va a hacer la química cosmética es cómo va a ser la estructura química de estos bioestimulantes, cómo funcionan bioquímicamente estas estructuras con nuestra piel. Y aquí estamos hablando de, por ejemplo, las vitaminas, los complejos vitamínicos, esos que se usan para varios tratamientos de la piel, principalmente, tanto para embellecer y a veces también para tratamientos anti-envejecimiento. Entonces, estudian dentro de estos cosméticos bioestimulantes cómo es su forma de incorporación de estas vitaminas dentro de esos productos cosméticos, cómo es el uso de estos productos, si se usa directo o si se usa combinado con algún tipo de aparatología estética. Estamos hablando, por ejemplo, de mesoterapia virtual, o estamos hablando de cuando se usa las vitaminas o algunos bioestimulantes con un sistema de Dermapen para el tema del cutis, principalmente se usa para tratamientos de antienvejecimiento y para tratamientos de embellecer y sanar la piel muchas veces. Entonces, también hay otros bioestimulantes y cuando le digo bioestimulantes, también, además de las vitaminas, le estoy hablando de oligoelementos, le estoy hablando de algunos péptidos, de factores de crecimiento, de algunos metales, de ácidos nucleicos. O sea, hay una gama inmensa de bioestimulantes que también se estudian dentro de la química cosmética, que a lo mejor en algún momento se tomará. Quise nada más ampliarle un poquito más del tema de los bioestimulantes, porque los bioestimulantes se usan mucho en la actualidad. Vitaminas, otro ejemplo de otro principio activo cosmecéutico y principio activo de lo mismo va a ser por ejemplo, el ácido hialurónico, que se usa muchísimo en la parte facial y también en la parte corporal, o sea, para evitar todo el tema de antienvejecimiento cutáneo. Entonces, vamos a entrar al curso y vamos a ver cuáles son los objetivos generales de este curso de química cosmética. Primero, brindarle a ustedes, a los estudiantes, el conocimiento, digamos, básico de qué son los alisadores, para qué sirven los alisadores, cuántos tipos de alisadores hay, cuáles son sus propiedades, cuál es el mecanismo de acción de estos alisadores. Principalmente ya empezamos desde los alisadores de forma general y vamos solamente a hablar después, al final, de los alisadores ácidos, porque es el tema principal del curso. Vamos a ver su mecanismo de acción, sus efectos secundarios, pero también sus efectos embellecedores, sus efectos tóxicos, cuáles son sus usos, cuáles son sus funciones. Al final brindar elementos que a ustedes lo induzcan o lo lleven a un uso racional y ético de este tipo de productos químicos, que son muy comunes, pero también que tienen, si no se usan con la debida ética profesional, pueden causar estragos o pueden causar incluso hasta la muerte de tanto el técnico como del cliente. Entonces, ya habían visto en el post que habíamos puesto varios temas o varios contenidos del curso. Pues sí, vamos a estar hablando
principalmente empezando con la jerarquía de la fibra capilar. ¿Y por qué le puse este tema? Porque ya hay muchos artículos científicos que hablan de la composición del cabello, pero lo que les traigo en este curso es la última actualización, o sea, químicamente cómo está formado hasta ahora, el 2020, cuáles han sido las últimas investigaciones o cómo está compuesto realmente esa fibra capilar, que sabemos que es cutícula, corteza y médula, pero qué hay dentro de toda esa matriz que es la fibra capilar. Entonces vamos a ver la composición química de esa fibra capilar, vamos a ver la clasificación de los cabellos, porque nosotros no podemos usar un producto químico sin primero saber cuál es la textura del cabello y ver una clasificación de ese cabello. Vamos a ver también la clasificación de los tipos de alisados que existen para llegar como les dije, a nuestros alisadores ácidos. ¿Cuáles son los alisadores ácidos que hay? Son las llamadas queratinas, las llamadas cirugías capilares, las llamadas alisados brasileños o los alisadores progresivos. Todos esos son alisadores que van a ser ácidos por excelencia. Entonces vamos a ver en nuestro contenido de estudio, vamos a ver una comparación entre los principios activos que usan esos alisadores. Sabemos ya que el formaldehído es uno de los principios activos que con mayor frecuencia se está usando, por lo menos aquí en Cuba, que con mayor frecuencia se está usando en estos tipos de alisadores ácidos. Pero le voy a poner hasta qué porcentaje es permisible o no el formaldehído y sus derivados, o sea, y además le quiero mostrar otra cosita importante, que hay algunos estudiantes que me dicen: profe, compré esta queratina y aquí dice que no tiene formol, pero tiene otro nombre que es lo mismo que formol. Entonces le quiero también mostrar o darle los nombres de cuáles son las sinonimias del formol para que ustedes lo puedan identificar dentro de ese alisado que vayan a hacer. Entonces vamos a ver los porcentajes, cuáles son más o menos las queratinas que se están comercializando aquí, qué porcentaje de formol tienen, cómo leer el etiquetado para saber si una queratina es buena, mala, cuándo usar una queratina de un tipo, cuándo usar una queratina alisante solamente, o cuándo usar una queratina nutritiva o una queratina proteica. Y vamos a hablar de tres principios activos fundamentalmente. Vamos a hablar, como estamos hablando de alisadores ácidos, vamos a hablar de el formaldehído, por supuesto, del ácido glioxílico y la última generación, que es la carbocisteína. Entonces vamos a estar hablando de esos tres principios activos. Vamos a hablar, a explicar también cuáles son las últimas actualizaciones que han salido de los mecanismos de acción de estos tres tipos de alisadores ácidos, o sea, cómo es que funcionan ellos realmente a nivel de la fibra capilar y qué ocurre cuando ellos se unen a la queratina y a toda la química de esa fibra capilar. Y todos estos alisadores tienen como factor común que llevan temperatura. Entonces, ¿qué ocurre cuando se une sustrato, que va a ser el cabello, alisador y temperatura? O sea, ¿qué ocurre en esa mezcla? Y finalmente vamos a ver cuáles van a ser las malas praxis. Las malas praxis es los malos procederes o las cosas que no se deben hacer con estos productos y que a veces por desconocimiento o porque lo vimos en un tutorial. Acuérdense que el doctor Google no dice siempre la verdad, y entonces muchas
muchos estilistas que suben muchos videos y muchos tutoriales y me vienen estudiantes y me dicen, profe, yo lo saqué de aquí de YouTube, de tal página. Eso no quiere decir que lo esté aplicando correctamente. Hay que buscar siempre, como les digo, páginas de estudio, pero que páginas que sean reconocidas, o sea, artículos, videos de personas que ustedes sepan que son estilistas reconocidos con una trayectoria reconocida, porque ahora hay muchos estilistas y muchos cosmetólogos, y aquí en Cuba es una locura y en otros países es una locura, y eso pasa a nivel mundial. Entonces, y todo el mundo piensa que porque tiene una tijera en la mano ya es estilista, y eso no es así. Entonces vamos a ver también este uso de los alisadores ácidos y las reacciones adversas más comunes. La reacción, como dos últimas temáticas, la reacción que van a tener, la reacción concomitante o la reacción que van a tener estos alisadores ácidos con otros procederes o con otros servicios que tenemos en las estéticas, que por ejemplo cuando hacemos una decoloración que ocurre si le aplicamos un alisador ácido, o cuando hacemos un alisador básico que es un derriz, o de cualquier tipo de derriz que sea, que es un alisador básico, que ocurre cuando se une con un alisador ácido. Y como forma general le voy a hablar de algunas recomendaciones, así de forma general. Les digo que yo no hablo de marcas nunca, solamente hablo de una marca, que es la que me paga, que es la marca Carissa Professional, que es la única marca que le hablo, que les voy a hablar al final de ese tipo de alisador ácido, una queratina americana, y es la única que voy a mencionar durante el curso porque es la única que me paga. Entonces, como es la única que me paga, yo hablo de los productos cosméticos de la marca que me pague o me dé dividendo. Entonces, hasta aquí esta introducción de lo que va a ser el curso de química cosmética, que vamos a ver, que yo espero que ustedes aprendan, que al final lo que quiero que aprendan es usar correctamente estos productos, que son productos altamente tóxicos, sea cual sea la marca cual sea, por muy nobles que sean, son productos, al igual que los alisadores ácidos, que son altamente corrosivos. Estos productos ácidos son también altamente tóxicos. Entonces es una línea muy fina que nosotros como profesionales tenemos que saber emplear y tener las condiciones idóneas, las condiciones adecuadas para dar el servicio. Entonces ya comenzamos la segunda clase con, por supuesto, la estructura de la fibra capilar y toda la actualización que hasta este momento existe.